metales pesados, TEA, diabetes infantil y enfermedades autoinmunes. Vamos a conformar acá una mesa con la doctora Alejandra Rodríguez Cía, la doctora Piñata, Julieta Budnik, que es una madre que recuperó a su hijo de autismo, la doctora Julieta Domínguez y Lorena Place, coach. Así que le damos la bienvenida. Un aplauso, por favor. Hola a todos. A mí me gusta este lugar. Voy a cambiar de lugar. Bueno, vamos a empezar. Primero les quiero contar que yo un poquito tuve la idea el año pasado cuando escuché una maravillosa charla de inicio de Origen 2 de unas mamás de cómo habían recuperado titanes totales a sus chiquitos de autismo. Casi a la totalidad algunas y intermedio otras. Los que estuvieron el año pasado lo recordarán. Y luego a lo largo del año me tocó encontrarme con dos mamás que son amigas mías y Julieta Budnik, que la conocí a raíz de este encuentro, que también desde otras áreas llegaron a recuperar y están en recuperación, algunos todavía, sus chiquitos, que una de ellas tiene solamente y nada menos que diabetes tipo 1, es decir, la relación entre autismo y enfermedades autoinmunes. Otra de ellas tiene autismo y nada más, y otra de ellas tiene las dos cosas juntas. Eso me impactó bastante porque de todas las charlas que escuchamos ayer acerca de lo que vivimos todos contaminados, llegué a darme cuenta de que evidentemente la llegada de los metales pesados, que sabemos hoy que es fuente desde aterosclerosis hasta cáncer. ¿Por qué? Porque son el inicio de nuestra errores de mitocondria, errores nucleares, es decir, un montón de cosas, y esos metales pesados se los resumo en aire, agua, alimentos, suelo y, por supuesto, vacunas, ¿no? Entonces, ahí es en donde entran en juego, es un mundo enorme en donde los médicos podemos hacer algo, pero los políticos deberían hacer mucho más, porque estamos atados de pies y manos en muchísimos de estos rubros, no solo el tema vacunas, y por lo tanto, entre todos tendríamos que abrir la cabeza, abrir el camino para que esto no siga avanzando. Y ahí unimos entonces autismo y enfermedades autoinmunes, ¿está? Debido a eso es que ellas son las protagonistas hoy para hablarnos de este tema que a mí como médico me apasionó y dije, acá hay que abrir la cancha, ¿tá? Primero quiero que nos empiece a contar la Health Coach especializada en recuperación a través de la alimentación de la diabetes tipo 1, que es Lorena, que es mamá de Juanita, diabetes tipo 1. Bienvenida, Lorena. Hola, hola. ¿Se escucha? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, como dijo Alejandra, yo me formé a través del diagnóstico de mi hija. Sí. Me formé en coach en salud para acompañar no solo a mi hija, sino también a muchas familias que están requiriendo mucha atención, porque bueno, desde el enfoque tradicional de la medicina se ha dejado afuera, tienen un sistema que no funciona en diabetes y no sé si conocen algún familiar o tienen a alguien con diabetes. Tipo 1, insulino dependiente. Bueno. Lamentablemente el enfoque que le dan no está bien, no, es conteo de carbohidratos, insulina a demanda, según lo que se coma, se pone insulina. Y bueno, vivís en una montaña rusa de glucosas, deteriorando el sistema inmune, despertando otras enfermedades y bueno, las familias se desarman porque es gravísimo cómo se vive, el estrés con el que estamos todos. Y bueno, nosotros encontramos a través del enfoque nutricional, ortomolecular e integral la forma de llevar adelante de manera más fácil, sin glucosas enloquecidas y bueno, con una estabilidad emocional y de salud que no hay otra forma, digamos. Yo estoy convencidísima y lo veo en la gente que acompaño, que cada vez están mejor los chicos, se desarrollan, crecen, no hay problema de que los carbohidratos se necesitan para crecer, es lo que te dicen desde la medicina tradicional, que la alimentación tiene que ser básica y
usar insulina, que para eso está, que tenés que ser un páncreas caminando. Bueno, no se puede. Entonces, a través de la alimentación, los hábitos y la medicina ortomolecular que te trabaja puntualmente con los déficits que puedas llegar a tener, se encuentra el equilibrio. Nosotros lo logramos con nuestra familia, no solo en la criatura, digamos, que es infanto-juvenil, por lo general se da en chiquitos muy chiquitos, sino que mejora la familia entera, porque se cambia la cabeza, se modifica todo. Y bueno, ahí anda Juanita, que nosotros nos guiamos por ella y bueno, todo es así, es como más fácil, qué sé yo. Yo lo que quiero recalcar, obviamente, que acá hay una visión integral. Ayer se habló, obviamente, de la biofísica también, con lo cual bioquímica es lo que se llega a estudiar desde la alimentación que conformará nuestro cuerpo. Pero la biofísica, la vibración, la frecuencia, y este congreso se habla de medicina frecuencial cuántica también. Entonces, también vamos a hablar de lo que es la toxicidad en el área vibracional, hasta vincular, ¿no? Entonces, que la familia, como me está diciendo Lore, sea un oasis y que muchas veces no lo es, también es parte de ese neurodesarrollo en los chicos. Sí, eso es fundamental, el acompañamiento tiene que ser familiar, porque donde sana uno, sanan todos, y bueno, el chico viene a marcarnos que hay algo mal en el sistema, digamos, y bueno, ahí está, hay que buscar la sanación y nosotros la encontramos desde este enfoque, que para mí debería ser la base del tratamiento de la diabetes tipo 1 y de un montón de enfermedades autoinmunes y crónicas sobre todo, porque es la mejor manera de llevarlo. Lore, ¿vos te acordás de algún cambio en la evolución cuando teníamos el viejo sistema que perseguimos a los chiquitos para que crezcan con hidratos, que es lo que yo sigo aprendiendo, que te dice la medicina convencional? Quiero aclarar que la medicina convencional en contra de estas madres, porque hicimos un webinar de madres que incluyeron unas cuantas que les pasa lo mismo, tienen en contra la Sociedad de Endocrinología a nivel mundial, la Sociedad de Diabetología, la Sociedad de Nutrición y la Sociedad de Pediatría. Todas ellas, en el fondo, incluso me han dicho, tengo que enfrentar en el consultorio a 3 médicos que me dicen de todo porque no le doy, no sé, papa o sí, lo que... pan, exacto. Y que eso realmente me cambió la vida cuando descubrí que cambiando la alimentación, y ahora le vamos a preguntar 2 palabras a Juanita, la familia cambió, porque se despertaban todas las noches con hipoglucemia del niño por haber comido así, que obvio no le alcanzaba la insulina o le sobraba la insulina, dependiendo de... Y más de un pinchazo por día, quiero imaginar. Totalmente. Es comer, contar los carbohidratos de la comida, con balanza, con una precisión que no podés estar así, porque vas a donde vas y, bueno, antes de comer, colocar insulina, cuánto vas a comer, no pasarte, pegarla, que te quede la glucosa en un rango estable. Que aparte no es así porque depende del estrés, del sol, del ejercicio que hiciste, del momento del día en que estás, la cuenta no da. No, es imposible porque somos un todo y bueno, no solamente se basa en eso. Lore, yo lo que te quería preguntar, sobre todo para que quede claro y para que las familias se animen a entrar en este sistema, es cómo fue el crecimiento de Juana, ¿no? O sea, porque muchas veces nos encontramos en que los pacientes llegan a consultorio y dicen, no, el famoso pobrecito también, ¿no? Pobrecito, ¿cómo no le voy a dar de comer la torta? Pobrecito, ¿cómo va a dejar de hacer tal y cual cosa? Y esa lucha es bastante importante, ¿no? Porque cuando se acercan a los otros pediatras desde la mirada tradicional, muchas veces el miedo es que los chicos no crezcan y ese desarrollo cómo va a ser y en el colegio cómo le va a ir y cómo va a seguir haciendo deporte. Entonces, contanos, si podés, un poco tu experiencia, cómo fue, si realmente hubo alguna detención en su crecimiento o ella tuvo alguna limitación en algo de todo esto, ¿no? Sí, no, la verdad que no. El crecimiento es más, fue todo mejor porque ella está integralmente perfecta. Se desarrolla, entrena, descansa, rinde en la escuela, incluso está mejor, porque el comiendo pan no nos da ningún beneficio. En la alimentación, alta en nutrientes, variada, con mucha proteína, grasas de buena calidad, verduras, frutas. Comemos lo que hace bien, digamos, dejamos de lado lo que intoxica el cuerpo y bueno, el crecimiento es perfecto, el crecimiento y el desarrollo de todo tipo.
Bien, ahora me encantaría que hoy vivir la adolescencia como una diabética tipo 1, entrenar para casi maratones, ¿no es cierto? Federada en natación. Sí, natación Federada en artística. natación. Vivir llevando viandas y sabiendo que no puede compartir la Coca-Cola con sus amigos y va a cumplir 15, no es fácil. No se lo dan Quiero saber si Juanita anda por ahí porque no la veo. Allá está. Juanita, ¿podés acercarte un poquito? Toma, vení. Sí, dale, dale. Quiero que cuentes en... Te doy 3 minutos. Ella es luna en Leo. A mí me encanta la astrología, ¿no? Así que yo ya sé que le va a gustar brillar. Esta chica va a llevar adolescentes, jóvenes y adultos el día de mañana a este nuevo paradigma y se va a enfrentar a todas las sociedades que quieran. Pero por eso quiero que cuentes cómo es tu día a día como adolescentes con diabetes tipo 1. Bueno, sí, como contaba mi mamá o Ale también, yo hago natación artística en alto rendimiento, entrenamos 3-4 horas por día, pero bueno, la verdad que ni nunca ni ahora la diabetes fue un impedimento, digamos, y yo me manejo de la mejor manera y el cambio siempre fue, digamos, para mejor, porque yo entendí rápidamente que lo estábamos haciendo no solo por mi salud, sino también, bueno, como para toda la familia, digamos. Entonces yo me manejo súper bien, puedo ir a entrenar con libertad, digamos, tranquila, puedo irme a campamentos, de pijamadas, de cumpleaños. O sea, la verdad que, no les voy a mentir, yo siempre tuve una vida social muy activa, ando de acá para allá. Luna en Leo. No me quedo en mi casa nunca, entonces me dicen, che, ¿querés venir hoy, mañana a dormir? Sí, obvio, dale, vamos. O sea, nada, nunca fue un problema, quizás sí, a veces me llevo la tanda, pero tampoco, digamos, no me limita tener que, bueno, me llevo la vianda. Y no hay problema, si yo, o sea, sé que lo estoy haciendo por mí misma, para cuidarme, para vivir en tranquilidad, porque sé que si ceno panchos como mis amigos, por ahí voy a estar en montaña rusa, que no duermo, que esto, que me siento mal, que me duele la cabeza, que me tengo que ir. No, prefiero llevarme la comida para mí, estar tranquila y poder, digamos, nada, disfrutar igual o más que todas las personas. Y también, o sea, yo siempre lo pensé así, que cualquier tipo de reunión no tiene que, digamos, girar en torno a la comida. Yo no voy a juntarme a mis amigos pensando en qué comer, si vamos a comer, si... No, vamos a reírnos, a jugar, a charlar. Y bueno, la comida es algo más, no es el todo, digamos. Porque eso a veces también me pasa mucho que vamos a algún lugar o a algún cumpleaños con mis amigos y me dicen tipo, no, pero esto vos lo comés y cuándo comés y que... No pasa nada, o sea, que digamos que venga el momento. Yo no estoy todo el tiempo tipo pensando en qué comer, en cuándo comer, en cuánto comer... nada, eso. Un adolescente nos da clase de espiritualidad. Espiritualidad más que materialidad. Qué bueno, ¿no? En un congreso como este. Bueno, ahora hablamos antes de bioquímica. No, obviamente que para bioquímica hay mucho. Hay otros cursos que después lo voy a invitar. Pero vamos a hablar también de biofísica. Y acá Julieta Butnik, quiero decir bien tu apellido. Juli se ha dedicado mucho a su hijito desde esta área y quiero que nos cuente su historia. Así que todo tuyo. Bueno. Hola, buen día a todos. Estoy recontenta de estar acá. Yo me presento como la mamá de Lisandro porque este rol que me toca ahora compartir es ese. Soy mamá de Lorenzo también de 4, Lisandro ahora tiene 9. El cuento es el siguiente. Lisandro es el típico caso de autismo que nos avalancha a todo el mundo, ¿no? A los 2 años le dan el diagnóstico de autismo y era el típico caso. Nació por cesárea, no gateó, no caminó a adecuada edad, jugó inapropiadamente con los juguetes, no decía mamá, no social, nada. Él era un niño tranquilito y sonriente, pero no hacía absolutamente nada. Y la particularidad de mi caso es que yo sentí mucha desesperanza con el sistema de salud tradicional. Eso me pasó. Entré en una gran depresión activa porque yo soy una polvorita, pero estaba muy, muy mal porque
desde un hospital público hasta un consultorio privado, del más caro que se te ocurra, todos me daban el mismo pronóstico, que no sabían el origen, que no tenía cura y que sí hay terapias para acompañar. Y acá quiero destacar que no estoy hablando en detrimento de otros métodos, porque todas las terapeutas que conocí, espectaculares, divinas, y acompañan mucho a la familia, pero a mí lo que me pasaba es que me puse en modo observadora en los consultorios y veía un niño de 13, un niño de 8, un niño de 6 y un niño de 3, y hablaba con las mamás porque soy charlatana, y hace 6 años que iban a la terapia, hace 5, hace 3, sin juicio a los niños, pero yo les veía síntomas, o sea, la remisión no era total. Entonces, eso era lo que a mí me hacía ruido, decir, algo tiene que haber. Yo tenía una fe ciega que algo tenía que haber. Entonces, empecé por otro camino, empecé a estudiar biodescodificación, constelaciones, me recibí de todo, tengo todos los títulos que quiera, pero yo lo hacía para entender el propósito de Lisandro en mi vida. Y ahí, cuando yo empecé a tener un estado de paz, cae una persona que ahí me hizo el clic, me abrió el corazón literalmente. Fue el 27 de febrero en el primer Congreso Origen. Sale el doctor Pablo Lombard y empieza a hablar de la nutrición, de la alimentación y del autismo, de la contaminación, de los metales, de los parásitos, y dice esto: un niño intoxicado es un niño desnutrido. Cuando dijo eso, a mí me clavó una daga porque Lisandro comía galletitas todas y fideos con manteca. Entonces, lo que yo hice fue tener un propósito, porque todas las mamás nos perdemos, mi hijo no come esto, pero ¿cómo voy a hacer? Mi propósito era sacarlo adelante. 5 días estuvo sin comer, Lisandro. Yo saqué consulta con Pablo, lo vi un domingo, el martes me atendió online. Ya era mi médico de cabecera. El 5.º día, obviamente que tomaba agua, comía banana, pera, el 5.º día probó el huevo con la palta, no me olvido más. Y ahí hice un año de una desintoxicación, de una desparasitación profunda. Hay muchas cosas para hacer, hay muchos métodos. Yo usé hasta lo más fuerte, que fue dióxido de cloro. A mí me funcionó todo. Yo veía los parásitos 20 centímetros biofilm enroscados, revolviendo las heces. Hice de todo. El primer año, yo lo que logré con Lisandro es traerlo a la presencia. Lisandro, ¿qué? ¿Qué? Yo a cada rato decía, Lisandro, ¿qué? Ay, yo ya estaba feliz porque era un niño completamente desconectado, completamente. Ahí le cambió su cuerpo, dejó de aletear, dejó de caminar en punta de pie. Y al año conozco, buscando, siempre yo buscando, y conozco un programa que se llama Brain Balance, balance cerebral. Un doctor en Estados Unidos, me compro el libro que se llama Niños Desconectados y me lo devoro. Ese libro explotó mi mente porque parecía que era un copiar y pegar de todo lo que hacía Lisandro, pero con un método. ¿Y para qué? Para trabajar en casa, porque eso es lo que nos pasa. Los papás estamos como muy perdidos y el poder siempre está afuera. Y yo sentía que con el libro la dependencia de la salud de mi hijo era solo mía. Entonces yo ya gané con eso, yo estaba a cargo de mi hijo. El programa se basa en 4 pilares. Uno es el cambio de alimentación, que yo ya lo tenía, y la nutrición y la desintoxicación. Ese ya lo tenía. El otro es una estimulación cerebral hemisférica, es decir, él le llama síndrome de desconexión funcional. Entonces, en el autismo te hace una serie de pruebas que uno las puede hacer para detectar qué hemisferio está en desbalance. El Lisandro era el derecho y tenés que trabajar 1 hora por día la estimulación cerebral, con anteojos, porque tenés que trabajar los sentidos coactivos a la vez. La vista con un color especial para hemisferio derecho, entonces usamos anteojos azules, una unidad TENS ubicada en la parte izquierda, porque se trabaja, digamos, en el sentido opuesto, un vibrador, un cepillo de dientes o algo que vibre puesto, el TENS, los anteojos, sonido dirigido para el hemisferio derecho,
Entonces se le inhibe el auricular en el oído derecho y se trabaja en el izquierdo, y el olor particular de ese hemisferio. 1 hora por día eso. Entonces tenemos la alimentación, la estimulación cerebral, el ejercicio. Entonces en el libro dice cómo se trabaja el cerebro: intensidad, frecuencia y duración. Entonces no era cualquier ejercicio. Un ejercicio dirigido para trabajar el core y 3 veces por día hacer abdominales, flexiones, puente lateral, puente supino, puente prono, una serie de ejercicios que tardás 15 minutos. Entonces vos decís, ¿cómo hago si mi hijo no me responde? Si fue una ameba siempre, nunca se movió. También te trae un programa conductual dirigido al hemisferio que tenés que trabajar. Entonces, parecía que tenía la varita mágica porque te explica cómo hacerlo y decía, si no haces esto, yo, Lisandro, no te doy esto. Y Lisandro venía. Entonces yo digo, wow, claramente está todo estudiado, aunque uno piensa que no hay nada, hay mucho. Lo que pasa es que la información no nos llega a veces a los papás, y menos a nosotros que estamos al final. Y la última pata eran los reflejos primitivos. Nunca escuché en mi vida yo de esa palabra. Y cuando escucho, el libro te trae 8, hay 30. Entonces, con un pincelito los empezás a trabajar. 8 reflejos que decís, ¿qué es un reflejo primitivo? Es algo que se tendría que haber ido 4 o 5 meses, o algunos a los 14 meses. El succión, por ejemplo, se trabaja con un pincelito hacia la boca, y Lisandro hacía esto. Se lo hacía Lorenzo y nada. Entonces, yo, cada reflejo tónico simétrico, tónico asimétrico, el moró, que era el del sobresalto, yo empezaba a trabajar todos los reflejos primitivos como se integran haciéndolos. Entonces yo los hacía y Lisandro iba cambiando. Pasaba una moto, se dejó de tapar los oídos. Ahora les voy a contar todos los cambios, pero era una cosa fabulosa que se hace en la casa y muy fácil. Lo que hice yo es viajé 2 semanas con Lisandro a un centro de balance cerebral para empaparme, porque yo era una fanática del libro, pero no sabía bien cómo se hacía. Entonces, lo aprendí a rajatabla y lo empecé a usar acá. A todo esto, como sigo incansablemente, aparece a mi vida un programa que se llama Movimientos Rítmicos, junto con INPA. El movimiento rítmico, un Bloomberg, un médico que murió, los trabajó, y son movimientos que hacen los bebés desde la cuna. Pero unos movimientos, los sacó una fotógrafa observando a todos los bebés. Esos movimientos integran los reflejos. Fin del cuento es, lo que yo hago hoy día es 10 minutos a la mañana, movimientos rítmicos, los reflejos los tiene todos integrados, o sea que ya no, la estimulación, el core, y trabajo el sistema vestibular y el equilibrio. ¿Por qué? Porque la característica de estos niños es que no tienen coordinación, entonces tienen una marcha diferente. Entonces empecé a trabajar con todos ejercicios en la plaza, en mi casa, saltando en un pie, y Lee ahora de caminar así y hacer esto a cada rato, el tipo camina así. Entonces, pero no es por la manera de caminar, es por cómo él va percibiendo el mundo. Mi único propósito, era que Lisandro pueda compartir sus dones. Ese era mi propósito. Me quiebro porque yo veía a un niño que no se podía expresar. Entonces, ¿yo qué sabía lo que le pasaba por su cabeza? No se podía expresar ni corporalmente ni verbal. Nosotros a veces lo que más esperamos es que hable, que hable, que hable. Yo quería o que me entienda o que pueda entender el lenguaje corporal. Y ahí aprendí que ni el propio cuerpo pueden sentir. Entonces, trabajando todo esto, empecé a tener otro Lisandro. En muy poco tiempo, porque yo al doctor Pablo lo conocí hace 2 años y medio, este programa lo hago hace 1 año. Si tengo que hablar de estadísticas, porque la gente me pregunta cómo está, la semana pasada aprendió a hacer una
a una suma de 3 cifras, cuando era un nene que se sabía todos los números, pero no podía razonar, no sabía sumar. Era un niño que no podía dormir solo porque le tenía miedo a la oscuridad. No iba a la plaza porque no sabía jugar, no se podía trepar porque tenía terror. Tenía un hermano al cual no podía compartir un juego. Salía del baño desnudo porque no entendía ni su propio cuerpo. Ahora escucho el botón, escucho la canilla, la toalla a veces la deja mal y sale vestidito. Mamá, te amo tanto, me dice. Y Un aplauso. Mucho. Un aplauso. Bravo, Juli. ¿Cuánto tenía en la escala de TEA y a cuánto bajó? Hay un test de autismo que se llama ATEC, que él empezó con 87 puntos de ATEC y hoy tiene 22. Eso es un aplauso. Y yo quiero hacer un comentario, perdón que me meta, chicas, pero a mí cuando nos contó Julieta realmente se me erizó la piel porque es como que nosotros habíamos logrado el compromiso que tiene que ver con este congreso, porque ella en el primer congreso que hicimos lo conoció el doctor Pablo, también estuvo Mariana Mafía hablando, pero bueno, ella resonó mucho con el doctor Pablo y gracias a que vino ella pudo hacer todo esto, así que para nosotros es lo que más nos interesa. Digo porque muchos nos dicen, che, está cara la entrada, no sé qué. Bueno, es mucho laburo, viejo. Gracias. Cara a la entrada, discúlpame, pero no tengo... Capaz que está mal, que quede entre nosotros los 500, ni prepaga, porque con el sistema que tengo de salud que incorporé con el doctor, lo usamos toda la familia, a mí se me fue una hernia de disco en el sacrocoxis, cambiando la alimentación y nutriéndome, así que para mí, mi hijo fue el regalo de mi vida, chicos. Gracias. Lo último que quiero decir, es que yo no trabajo de esto, pero si... Hoy día todos tenemos un conocido, un hijo, un primo. Hagamos una comunidad, está por supuesto libre, mi número. Yo armé un grupo de WhatsApp porque yo invertí mucho dinero, tengo la posibilidad, gracias a mi marido, pero la gente no tiene esta posibilidad. Pero la información es gratis y está para compartirla. Entonces yo doy libre mi número para armar un grupo y contarle a todas las mamás y pasarle toda la información para que lo hagan en su casa. Sí, vamos a armar un taller en el espacio. Gracias por escucharme. Bueno, ahora le va a tocar, ayer la vieron, los que estuvieron hasta la nochecita, a la doctora neurooftalmóloga del CEMIC, ¿no es cierto? Me gusta recalcar que ella vino de la más recalcitrante medicina convencional, espantosa y todo lo que ya sabemos. Porque yo el año pasado cuando vine me acuerdo que sentí como que los médicos éramos muy acusados. Pero después ya me di cuenta que había muchos médicos en el público y que se pueden nivelar las cosas y no tenemos la culpa. También lo dijo Pablo ayer, ¿no es cierto? Y bueno, y ella también es un ejemplo de mamá, de un chiquito, por eso la dejé hasta el final, que tiene las dos cosas. Y vamos a ver por qué varió y cómo evolucionó en estas dos cosas juntas, que es heavy, ¿no? Autismo y diabetes tipo 1, ¿tal? Y además es una de las mujeres médicas titanes que está recuperando y ya recuperó casi ad integrum. Así que, obviamente, Julieta, bienvenida y tómate tu tiempo que te vamos a preguntar cosas. Bueno, gracias. Buen día a todos. Les cuento, Camilo es mi hijo. Oh, ya me lo voy a llorar. No. Vamos a exprimirte, así que quiero que tu cerebro esté en el hemisferio izquierdo. Yo sé que ella está muy emocionada con todo esto, le tuve que traer las patadas más o menos. No, pero ella es alumna mía, también la amo. Y quiero que te pongas en el hemisferio izquierdo porque acá tenemos que dar información, ¿ok? Sí. Okay. Mirá qué obediente tu alumna, sí. Cami nació por cesárea por una cuestión mía con mi útero, entonces era más seguro que naciera por cesárea. Desde los 6 meses tuvo otitis, patología respiratoria, recibió su calendario de vacunas. De hecho, el pediatra me recomendó reforzar su calendario porque yo era agente de salud, así que yo hice todo eso. Y a los 18 meses se desconectó. Vamos. Es la misma historia, me dejó de mirar, dejó de imitar.
decía algo de mamá, dejó de hacerlo. Lo perdí, no sé dónde estaba. Así que fui al diagnóstico y a la tradicional, estimulación temprana. Y la verdad que sentía que todo era cuesta arriba. Después encontré, a través de una casa de juegos, porque en ese momento vivíamos en zona oeste, algo que se llama el método de Anat Baniel, que tiene que ver con el neuromovimiento. La especialista, la persona que está certificada acá en Argentina está en Valeria del Mar. De paso el dato, tiene Instagram, se llama Cerebra Neuromovimiento. Yo hace mucho que no lo hago, pero por si lo quieren investigar. Y fuimos durante 6 meses, una semana, son intensivos, donde lo van estimulando desde el movimiento consciente, no desde forzar, por ejemplo, con una férula. Cami era una ameba, tal cual. Estábamos en un pasillo de este ancho y él empezaba a caminar y se chocaban las paredes y había lugar suficiente para que él pudiera ir derecho y no registraba para nada su cuerpo. Gracias. Después de esta terapia, él empezó a señalar, me empezó a señalar cosas que gustaban, me empezó a mirar y después de un tiempo empezó con cierta jerga, con cierta vocalización. Al mismo tiempo nos fuimos dando... siguió haciendo las terapias de terapia ocupacional y dieta sin gluten, pero sin gluten de que compraba un paquete de galletitas sin gluten, esa alimentación. Todavía yo la parte de alimentación no la registraba. Como dijo Alejandra, yo venía de la ciencia dura y pura, medicina de la antigua, como digo yo. Y Cami fue con mucho esfuerzo evolucionando. Después vino la pandemia, no sé si me olvidó algo con respecto al autismo, pero bueno, fue teniendo pequeños pasos, empezó a hablar, nos dimos cuenta, por ejemplo, que él, pero dejó los pañales a los 5 años, por ejemplo, nos dimos cuenta de que sabía escribir y leer a partir de los 3. Un día yo jugando le mandaba a través de WhatsApp, le mandaba muñequitos y un día le mando un oso y me responde oso, escribiéndolo, y todavía no hablaba. Y le empecé a poner distintas cosas, me acuerdo también le puse ambulancia y me pone amunancia, porque claro, se ve que era como él lo podía escuchar. Y después con mucha música que poníamos, estaba Janis Joplin, me acuerdo que empezó a decir baby, baby, así que... Y después vino la pandemia, para él fue, ya hablaba, comenzó con el tiempo a hablar, y hacía hidroterapia y hacíamos las terapias clásicas y la alimentación sin gluten clásica. Para él la pandemia fue muy triste porque es una persona que tiene muchos sentimientos exacerbados, su sentimentalismo, no sé si exacerbado, es su característica. Y él me decía que quería desaparecer porque el mundo había cambiado y sabía que no iba a cambiar. Estaba muy asustado. En ese momento el papá había tenido que ir a trabajar a una provincia y estábamos solo él y yo. Y yo sentía que el sistema no me daba respuesta más que miedo. Y bueno, hizo su diabetes tipo 1 en plena pandemia. Así que la internación, todo lo que implica los pinchazos y todo lo que es a nivel sensorial para un chico con autismo, recibir pinchazos, agujas. Me decía, mamá, yo no pedí esto, ¿por qué me está pasando? Y salimos de la internación con, él puede comer de todo, tiene que comer de todo. La diabetes no tiene por qué afectar su vida como si la vida fuera comer Oreos. Y pincharlo 6, 7 veces, ir con miedo, llevarlo a la escuela y quedarme las 4 horas de la escuela con miedo que hiciera una hipoglucemia, entrando al aula a medirlo, porque la verdad que tenía terror, a veces hacía una hipoglucemia tremenda y sacarlo de ahí, interrumpirlo. Yo dije, no dormir porque no dormís, porque si hace una hipoglucemia mientras duerme, ya yo. Y por otro lado empecé a leer la sobrevida de un diabético tipo 1, con la bajada actual de la Sociedad Internacional de Diabetes, o como se llame, y no pasan los 50 años, y se mueren feo. Se mueren de un ACV, de un infarto, sin poder hacer vida,
normal. Yo dije, esto no puede ser, esta no es la vida para mi hijo. ¿Y por qué las dos cosas? ¿Por qué tiene autismo y por qué tiene diabetes? A partir de ahí logré hacer el clic de, encontré un grupo de alimentación low carb, leí un libro que se llama del Dr. Berenstein, que fue el que inventó o describió el método de la diabetes y la alimentación baja en hidratos de carbono. De hecho, falleció este año, pero a los 93 años, o sea que es el diabético tipo 1 más longevo que tuvo la historia. Y empezamos a hacer eso, yo le di, Cami es una persona muy que razona mucho, y le dije, mira hijo, podés seguir comiendo como comía siempre o yo te puedo cambiar todo, lo que vos quieras me lo pedís, pero lo hacemos de forma saludable. Yo no le quise poner un nombre a su alimentación, le dije, de forma saludable. Y vimos que solamente en este momento usa insulina una sola vez al día. Le digo, y tenemos que empezar a hacer deporte. A partir de ahí entendí la microbiota, el intestino permeable, que mi hijo estaba intoxicado y que se iba a seguir, y si yo seguía de la misma manera, cada vez iba a ser peor, iba a ser más intoxicado y yo iba a perder más de mi hijo. Y el mundo se iba a perder más de mi hijo, que suene raro, pero vino para algo. Y a partir de ahí cambiamos la alimentación todos. Fue fabuloso verlo porque empezó a aparecer el aletargamiento que a veces tenía, la fatiga que tenía, su contextura física. Además empezamos a hacer deporte. Yo en ese momento hice el curso de Regenera de Microbiota y Alimentación porque entendí intestino permeable, microbiota, parásitos. Empecé a entender todo eso. De ahí hice un curso para profesionales de dieta keto, porque tampoco me quería mandar a la dieta keto en un niño que está creciendo y yo no tenía idea. Soy oftalmóloga, cirujana, o sea que de cero. Y a partir de ahí descubrí a EIMO, gracias a Euge, que está acá, la pediatra, que me dijo, no, acá. Y ahí empecé a estudiar el primer curso básico, que es el IMO, y también tiene una parte de alimentación. Y ahí descubrí la mitocondria. Y me acuerdo de una frase que dijo Alejandra que es, tenemos que ser mitocondriólogos. Y ahí entendí, son la mitocondria de mi hijo, es acá, yo tengo que trabajar acá. Así que a partir de ahí seguimos con la alimentación, mucho deporte. Camilo hace atletismo y natación todos los días, 1 hora y media, 2. Sonríe, no sabía sonreír, ahora sonríe, es una sonrisa auténtica, no mecánica, porque antes era como que lo imitaba, ahora logra sonreír. Está en 5º grado, va a pasar a 6º, está pensando cuál va a ser su secundaria, en cuál quiere estudiar. Los anticuerpos, me olvidé decir, a los 6 meses, lo maravilloso de esto, que fue a los 6 meses se repite de su diagnóstico de diabetes, estábamos con una glicosilada de inicio de 11.6, es como se mide, cómo va acumulando el daño de la glucosa al cuerpo, pasamos a una glicosilada de 5. En 6 meses. En 6 meses, ¿no? Exacto. Es el primer laboratorio que se hizo post-diagnóstico. Bien. Y los anticuerpos desaparecieron. Anticuerpos anti-páncreas. Digamos, todos los que se piden en el laboratorio para ver que el páncreas está siendo agredido. Así que yo ya entendí que, bueno, es esto. El sistema inmune se calmó, la neuroinflamación bajó, y en ese momento él tenía acompañante en el aula, dejó de tener el acompañante en el aula, dejó de ir a la TO, tiene su certificadito, también con la terapia cognitivo-conductual. Siempre cada tanto hay algún chequeo a ver cómo está, y por supuesto desde el deporte nosotros apuntamos a que todo lo motor, porque en él fue todo más lento y es una característica cuando está el TEA, y aparte toda la oxidación que recibió por esa diabetes que se fue gestando, se va revirtiendo, y a partir del deporte y de sus actividades sociales vamos buscando que esas cositas que van faltando mejoren. Además está suplementado, no es algo tremendo, con sus vitaminas, que chequeamos que sobre todo sus vitaminas estén bien. Cada tanto tiene lipoico y un poco de desintoxicación por los metales pesados, tiene su omega 3. Buscamos que duerma bien, los ritmos circadianos los respetamos mucho, usa filtros a la noche, prestamos mucha atención al tema de la luz, hace grounding, y cambió a toda la familia. Y voy a cerrar esto con una
con una frase que él me dijo un día que es: qué bueno, mamá, que me dio diabetes, porque así pudimos cambiar toda la alimentación y podemos ayudar a mucha gente a que esté sana. ¿Se dan cuenta que los chicos van a venir a cambiar el mundo? Por eso le damos este espacio. ¿Qué pasó? Falta todavía, mi amorosa, si te podés limpiar los mocos. ¿Qué pasó ahora con el último diagnóstico que le llegaron a hacer, no? Contanos eso. Sí, porque Cami siempre tuvo una característica que era todo lo matemático. Él hacía cálculos matemáticos, los hace mentalmente. Así que, y nos estaba pasando que la escuela le queda corta en algunas cosas. Uno siente que el damaso que hace por repetición, y empezó a manifestar que se aburre. Así que ahora hicimos un diagnóstico con una psicopedagoga, y tiene altas capacidades con talento matemático y talento en originalidad, en música, porque es un músico nato. También tiene lo que le quedó todavía del TEA, que es la velocidad de procesamiento un poco más lenta, pero también tiene que ver con esta sobredotación, que él tiene que tomarse el tiempo de ver todas las opciones antes de determinar uno. Nosotros neurotípicos decimos, bueno, dame esa. No, él tiene que analizar cada una de las opciones, pero bueno, ahora su diagnóstico es altas capacidades y tiene el TEA, se llama doble excepcionalidad. Pero bueno, ese cerebro se impresionante, ¿no? Impresionante. Quiero recalcar, el mensaje de Juanita es: no nos vamos a reunir para comer, ese no es el centro de nuestro leitmotiv. Y Cami, ¿a qué edad tiene Cami ahora? Tiene 10, fin de febrero cumple 11. Exacto, ¿y a qué edad te dijo es que he venido para esto? Y como al año, o sea, a los 7 años me dijo eso. A los 7 años, o sea, obvio que altas capacidades, ¿no? No entiendo la pregunta. ATEC, te pregunta si sabes el número de la TEC, del test de autismo. Nunca le presté atención y creo que lo quemé. Creo que tiré toda la basura. No lo sé, la verdad, sinceramente no lo sé. Bravo. Hay muchas cosas que tiré a la basura y las quemé. Sí, ella es realmente más empírica, ¿no? Quiere estar viendo a su chiquito como... Lo conocí personalmente el fin de semana pasado, que nos invitaron a comer un asado maravilloso, y realmente me impactó porque es como si fuera un pequeño adulto también en muchas cosas, manifestaciones que tiene. Así que bueno, gracias. Estas titanes se merecen un gran aplauso y a seguir adelante con todo. Solamente les quiero decir que aquellos que sean médicos y se quieran acercar a EIMO, los espero para la maestría, y aquellos que no quieran asesorarse un poco más sobre nutrición, también tenemos las formaciones en nutrición general para ahondar en este caso sí en la bioquímica, en la parte material de nuestro cuerpo. EIMO está afuera y acá está mi hija, que le pueden preguntar todo lo que necesiten, ¿sí? Que se pare para que... Me parece que está llorando también. Luna Sol en Cáncer es muy canceriana. Bueno, gracias por todo, y ya creo que lo bueno, bonito, barato y breve es doblemente bueno. ¿Ya? Gracias.